feminismo siempre ha denunciado que el cine mostraba a la mujer en binomios, la madre frente a la prostituta o la mujer fatal frente a la chica buena. El rol de las mujeres en la gran pantalla ha sido de débiles, románticas y sin autonomía narrativa. El cine de Pedro Almodóvar prometió desbordar estos estereotipos. El realizador otorgó la centralidad de sus relatos a los personajes femeninos tomados de la realidad española de cada época. Las mujeres de sus películas son amas de casa, cantantes, actrices, transexuales, prostitutas, madres, hijas, toreras o hasta incluso monjas. ¿Pero estamos, como dicen algunos, ante el director más feminista del cine español? Desmontamos en el siguiente vídeo varios tópicos del cine de Pedro Almodóvar. Allá vamos. Las protagonistas de los trabajos de Pedro Almodóvar son mujeres fuertes, solventes, maduras, pero dependientes emocionalmente. Mantienen actitudes que el feminismo ha intentado combatir históricamente, como es el caso de la histeria de los personajes o sentirse vulnerables en las relaciones de pareja. La dependencia masculina es una constante en sus películas, quizás porque también lo era y lo sigue siendo en la sociedad, o porque el director no concibe a la mujer sin el drama afectivo. De forma recurrente, Pedro Almodóvar glorifica la maternidad, convirtiéndola incluso en la gran característica femenina. ¿Es quizás ser madre una característica obligatoria para alcanzar la plenitud como mujer? El cine del director manchego, ya desde sus inicios, trató de ser transgresor, tratando en sus trabajos temas hasta el momento tabús. En varias de sus películas, esa transgresión se ha mostrado a través de la narración de violaciones que, lejos de denunciar un abuso sexual, reproducen una escena cómica de sexo consentido. Las películas de Pedro Almodóvar se mueven entre el ensalzamiento de la liberación sexual y la reproducción de los roles de la cultura dominante. Aplaudir un poquito, coño.